Entonces, vamos a ver aquí un resumen que en realidad es una descripción bastante amplia de la enfermedad. Se llama de las adicciones al consumo de drogas y de las personas que la padecen. La enfermedad es la adicción al consumo de drogas. Hay muchos tipos de adicciones. Es más, se considera que toda persona es adicta de alguna manera, de acuerdo a una definición general de adicción. Pero aquí la que nos interesa es al consumo de drogas, ¿no? Por ejemplo, en el enunciado dice el problema común que nos tiene aquí reunidos. Ese es, o sea, aquí no nos interesan las diferencias que haya entre cada quien, sino el problema común, el problema que tenemos todos y por el cual estamos aquí. Y a las personas que tienen la enfermedad de la adicción se les llama adictos. La adicción no es un problema de comportamiento. Ayer estaba yo recibiendo a un compañero y provoca una reacción adversa. El consumo que hace un adicto provoca una reacción adversa en su entorno. En su entorno no todos lo saben, pero sí mucha gente teóricamente sabe que la adicción es una enfermedad, pero lo habrán oído, pero no se comportan como si fuera una enfermedad. Estigmatizan al adicto y provoca una reacción adversa, ¿no? Acá, por ejemplo, en un capítulo dice, si una persona tiene cáncer, pues todo se preocupa por ello, pero no así con el adicto, ¿verdad? Con el adicto más bien se molestan. Entonces, pues esa molestia no la podemos evitar porque no podemos, tendríamos que dar una información a toda la gente, a su entorno, al entorno de todos ustedes, pero la gente no está dispuesta a recibir esa información. Lo vemos aquí en la casa, cuando hacemos juntas donde pueden entrar los familiares y todo eso. En primer lugar, al decirles que ellos también son adictos, hay un montón de adicciones, comedores compulsivos. Antes, al principio, dividieron los adictos a la droga alcohol con los adictos a otras drogas, y así fue como se creó Narcóticos Anónimos. Hay jugadores compulsivos, hay comedores compulsivos. Ya ahorita ya se está desarrollando otra adicción, o ya se desarrolló y ya está reconocida como adicción, la adicción, por ejemplo, al celular. Ya es una adicción también, ¿no? Es una adicción, es una enfermedad cerebral crónica. Esto, al principio, durante mucho tiempo se consideró nomás una adicción, pero no se le situaba en alguna parte especial del cuerpo. No se decía que era una enfermedad cerebral. Ahora ya se dice que es una enfermedad cerebral. O sea, los estudios respecto a esto avanzan y avanzan, como avanza todo. Aquí tengo lo que la Organización Mundial de la Salud afirma. Eso fue más o menos en los años 50. Dice el alcoholismo, aquí tendríamos que sustituir por adicción, es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Acá, eso fue en los años 50. Acá en este libro, que se escribió en el 37 y se publicó en el 39, dice que el alcoholismo es una enfermedad, que están convencidos de que es una enfermedad. Todo lo que les estoy diciendo viene por acá en el libro, y es importante que conozcan el libro. Ahora, entre nosotros que somos adictos, muchas veces no tenemos
no trabajamos este problema enfermedad, como una enfermedad, sino seguimos juzgándolo como un problema de comportamiento o como una equivocación en cómo procedemos nosotros, ¿no? ¿Por qué es enfermedad cerebral? Porque trata como necesidad primaria de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia, la negación a vivir determinadas emociones. El cerebro tiene una forma de tratar las necesidades primarias de supervivencia, que no es mediante el lóbulo frontal, ni mediante decisiones, ni nada, sino mediante reacciones. Porque ante una necesidad de supervivencia, tú tienes que actuar rápidamente. No hay tiempo de razonar ni nada de eso, ¿no? Ahí te ponen el ejemplo de la comida, si no te alimentas, el cerebro te manda una señal, es un mandato bioquímico que te dice consigue alimento y aliméntate. Y así con cualquier necesidad primaria de supervivencia. Pero el no vivir determinada emoción no es una necesidad primaria de supervivencia. Nuestro problema es que nos negamos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones y que el cerebro trata esa negación como una necesidad primaria de supervivencia, defendiendo la mentira de que hay una manera de no vivirla y que esa es consumiendo, ¿no? Que esa es consumiendo. Aunque no empiece, aunque el que no, porque no todo el que consume es adicto, eso lo tienen que determinar cada uno de ustedes, ¿verdad? Lo que sí distingue a un adicto de otro tipo de consumidores, porque hay muchos tipos de consumidores, hay consumidores moderados, por ejemplo con el alcohol, hay gente que se toma 2 o 3 copas y ya no tiene problemas, ¿no? Hay una definición muy sencilla de adicto, que es la más sencilla que hay y es la que da Marty Mann, una doctora que fue una de las primeras personas que ingresaron a AA. Ella era alcohólica y escribió un libro sobre el alcoholismo y en un capítulo define quién es un adicto, aquel al que su manera de consumir le está causando un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa definición tan sencilla todavía se usa muchas veces en las juntas de información al público. Entonces es una enfermedad cerebral crónica porque el cerebro está tratando como necesidad primaria de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. Las emociones se viven y pasan. Eso lo dice el libro de Pema Chodrónico. Las emociones se viven y pasan. Y la gente que no es adicta no tiene la necesidad de negarse sin darse cuenta inconscientemente a vivir esa enfermedad, ni de sostener la mentira de que consumiendo no vive esa emoción, no vive. Y la emoción no depende de lo que vives, sino de cómo calificas lo que vives. Es necesario que todo esto vaya quedando bien claro porque es la base de todo eso y eso nomás está desarrollado acá en este libro de Alcohólicos Anónimos, sabiendo que aquí podíamos poner adictos anónimos. Aquí se escribió para la adicción al consumo, además aquí se usa la palabra adictos al alcohol en el capítulo La opinión del médico. No hay ninguna diferencia. En los grupos normales, una vez vino a celebrar su aniversario un compañero que era Alfonso Yáñez,
y trajo a sus compañeros de grupo y coordinó uno de ellos y dijo que había alcohólicos de adictos, y no, es exactamente lo mismo. Un alcohólico que un adicto a cualquier otra sustancia, el funcionamiento y todo es la misma. Entonces no es un problema de comportamiento, pero crea una reacción adversa en el entorno que convive con el adicto, ¿verdad? Crea una reacción de molestia te pueden llegar a decir que ya no hagas más chingaderas, o ¿cómo me dijiste, Franco? ¿Qué te dijo tu hermano, mijo? Sí, que con que dejara de hacer chingaderas iba a hacer un favor. Sí, o sea, como Porque si uno le quería pagar un internamiento que me sí, pagó él. sí. Dice, págame dejando de hacer chingaderas. O sea, como si estar consumiendo él fuera estar haciendo chingaderas, como si fuera un acto de nuestra voluntad el decidir consumir. El otro día le preguntaba a un compañero que consumió hace poco, pues ahí se presenta el consumo, se presenta la reacción esa. En inglés se llama Craving Brain. Ese libro llegó, no me acuerdo por qué medios llegó aquí a la casa. Creo que algún psiquiatra me lo regaló, el libro ese de Craving Brain. Yo lo que tengo ahí es una copia. Y ahí es donde explica esta cuestión. Craving se traduce como deseo imperioso, pero yo no la menciono como deseo imperioso porque aquí en este libro el doctor Silworth utiliza la palabra deseo imperioso para referirse a la compulsión física o pérdida del control de la cantidad que consumes, ¿no? Entonces hay que ir tomando, lo que distingue a un adicto es la causa por la cual consume y la forma en que consume. La forma en la que consume se refiere a la pérdida del control de la cantidad que consumes, que cuando empiezas a consumir te cuesta trabajo interrumpir el consumo, no lo puedes interrumpir. Acá tenemos un compañero nuevo, José, que tú cuando empezabas a consumir, hijo, ¿te costaba trabajo dejar de consumir? Al principio no. Al principio no, pero después. Sí, me costaba poder parar. Sí, porque tú mismo vas con lo que oigas aquí, con las experiencias que aquí se comparten, las experiencias no solo se comparten hablando, se comparten enterándonos de la vida y del transcurso que hemos llevado en nuestra carrera de actividad adictiva, que para uno de nosotros ha durado mucho tiempo. No es un problema que sea fácil de salir si es que se tiene el problema. Lo primero que hay que determinar es si se tiene el problema, hijo. ¿Verdad? Acá, pues para cualquiera de nosotros, ¿no? El otro día veíamos que para Víctor aquí fue su primer intento de salir de esa situación de no poder no consumir. Ayer ahí hicieron la junta acá, ¿verdad? Ahí no hay un cuadro de los 12 pasos, pero allá arriba en el salón hay un cuadro de los 12 pasos. Los 12 pasos, así se llama el método que sugiere para la recuperación este libro. Es una forma de presentar la solución, como aquí se presenta de otra forma un poco distinta. Pero el primer paso señala la situación en que se encuentra el adicto cuando cuando necesita ya buscar la solución a esa problemática. Se encuentra en una situación donde ellos admiten que son impotentes ante el consumo, o sea que no pueden no consumir. Consumir sí pueden. Todos los que llegan aquí han llegado
porque han demostrado que pueden consumir, ¿verdad? Que pueden consumir, lo que no pueden es no consumir, esa es la impotencia, y que por esa razón ya no se pueden hacer responsables de las distintas áreas de su vida. Te empieza a afectar a las distintas áreas de tu vida, ¿no? Te preguntaba yo a ti sobre tu trabajo ayer, ¿te acuerdas que te preguntaba, hijo? Y entonces ahí a simple vista, porque aquí hay que averiguar bien sobre los casos de todos nosotros, te afectó en tu área laboral de tu vida, ¿me entiendes, hijo? Bueno, entonces no es un problema de comportamiento, pero tenemos la desventaja de que causamos aversión en el entorno en donde nos rodean. La gente se molesta, y aquí lo dice claramente, si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por él, ¿verdad? Dice acá. Y todo eso que le estoy diciendo está situado en el libro. Dice aquí, dice, una enfermedad de esta clase, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara que era una enfermedad, aquí el libro ya lo decía, una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad. Esto ya lo escriben los Alcohólicos Anónimos. Como saben ustedes, este libro lo escribió Bill, aunque fue sometido a revisión, a revisión de los que se estaban integrando a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, nos afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento. O sea, nosotros sí afectamos a los que nos rodean, porque nosotros consumimos generalmente hasta la intoxicación. De dos formas los afectamos. Consumimos y llegamos generalmente hasta la intoxicación, que es el estado patológico, el estado que evita el buen funcionamiento, tu buen funcionamiento, ¿no? Se puede uno volver agresivo. Por acá nos debería llegar información de muchas partes, ¿no, hijo? Tanto de los que conviven con el alcohólico, y también los afecta porque empieza a causar uno muchos problemas que sí interfieren con la vida de los demás, ¿no? De alguna manera o de otra afecta a los que, como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente molesto, pero no así con el adicto, ¿verdad? Y aquí añade, ¿por qué? Yo quitaría este por qué. Porque con la adicción con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida, ¿verdad? Las cosas importantes de la vida se ven siempre afectadas por tener el problema de la adicción. Yo, por ejemplo, no pude ver crecer a mis hijos, ni pude estar con ellos. Estuve un tiempo con ellos y luego tuve que desaparecer. Tuve que entrar al mundo de los internamientos, de donde ya después cuesta trabajo salir, ¿no? Porque te sales pero vuelves a regresar, porque esta enfermedad es remisible. El síntoma puede entrar en remisión, quiere decir que el síntoma puede no estar presente. En tu caso me dijiste que desde hace 3 meses no consumes, entonces el síntoma, que es el síntoma de la enfermedad es el consumo, la enfermedad es otra cosa, que es lo que estamos viendo. El síntoma puede estar en remisión, entonces la enfermedad es remisible, pero es reincidible. Después de un periodo en remisión, puedes volver a reincidir en lo mismo. Entonces los adictos generalmente
tienen periodos de remisión cortos, muchas veces muy cortos, ¿verdad? Muchas veces muy cortos, algunas veces saliendo de un proceso de tratamiento en alguno de estos tipos, en algún lugar de estos, o en algún anexo, o en algún otro lugar, inmediatamente uno vuelve a reincidir, hijo, inmediatamente. Hay gente que saliendo de aquí, inmediatamente aquí en el mismo pueblo, saliendo de aquí se cruza ahí a la tienda y ya vuelve uno a lo mismo, ¿no? O saliendo de aquí llegas a un lugar donde te está esperando lo mismo que te produjo la emoción que no pudiste vivir y te hace de nuevo que surja la urgencia inaplazable. Te está esperando lo mismo. Tú cuando estás aquí, crees que lo que necesitas hacer es salir de aquí, ¿verdad? Así nos pasó a muchos, ¿no? Crees que lo que... Y piensas que vas a llegar a otra cosa y de otra forma sin haber obtenido el cambio interno que necesitas tú para que no surja el inicio del consumo. Para un adicto, lo que importa es que no surja el inicio del consumo, es decir, la abstinencia completa. Hacerte a la idea de que ya no vas a volver a consumir, mijo. ¿Verdad? Hacerte a la idea de que el consumo de los que no son adictos, los consumidores normales o excesivos, no tiene nada de comparable con el consumo de un adicto, ¿no? No tenemos por qué insistir en sentirnos como, en comportarnos como los consumidores que no son adictos, y eso a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, díganmelo, ¿eh? Luego dice, es remisible lo que les explicaba yo ahorita, pero también es una enfermedad incurable. Aquí me lo dice la Organización Mundial de la Salud, es incurable. Una vez adicto para toda tu vida, pero es controlable. Y la única forma de que sea controlable es mediante la abstinencia total. El no volver a iniciar el consumo, porque una vez iniciado el consumo ya se manifiesta la forma en que consume el adicto, que es la pérdida de control de la cantidad que consume durante más tiempo del que pensaba consumir, ¿verdad? Que deja de atender otros asuntos por no poder interrumpir el consumo. Tú me decías ayer que dejaste de ir a trabajar porque te tenías que seguir consumiendo, ¿no? Hay un momento en que nos preocupa a nosotros cómo el consumo, nuestra forma de consumir está interfiriendo con las otras áreas de nuestra vida. Nos damos cuenta de que algo está mal en nosotros, pero también al mismo tiempo ahí nos empezamos a dar cuenta de que no podemos hacer nada al respecto. Yo te preguntaba a ti ayer, Víctor, y tú me dijiste, no, pues, ya no podía yo hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer nada al respecto. Entonces, pero es controlable mientras no inicies el consumo, mientras estés en tratamiento. Esta es una enfermedad. El tratamiento es diferente al tratamiento de otro tipo de enfermedades. Alguna vez en una junta entró un familiar y preguntó que si era una enfermedad, ¿por qué no había algún tipo de medicina o de pastillas que se pudieran tomar para salir de la enfermedad? No, aquí el tratamiento es ir logrando
un cambio en ti. Aquí hay un capítulo que se llama Hay una solución, ¿verdad? Y la solución te dicen que es un cambio revolucionario. En realidad, la solución, compañeros, es dejar de producir las emociones que inconscientemente te niegues a vivir. Pero para esas, ustedes saben que nosotros, nuestro yo, el 5% de nuestras actitudes, de lo que hacemos y todo, es lo que es consciente en nosotros. Lo demás es inconsciente en nosotros y es el 95%. Y eso es toda la programación que hemos recibido. Eso le pasa también a la gente de afuera. A la gente de afuera quiero decir a los que no están tratando ahorita este tema, ¿verdad? Pero en ellos la consecuencia no es el consumo. Ellos tienen otro tipo de consecuencias porque tampoco llegan a estar bien, ¿no? Tampoco llegan a estar bien. El otro día hablaba yo con un compañero que maneja ya más o menos bien lo de estos principios y me decía que él tenía problemas, pero que él no conocía a nadie que no tuviera problemas. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a ver todas las situaciones no como problemas, sino como situaciones a manejar, que se resuelvan ya sea de una manera o de otra, y que de ninguna de las maneras en que se resuelva sea problema. Pero el condicionamiento que tenemos, o sea, nuestro inconsciente, el 95% de lo que nos está moviendo, sí lo ve como un problema, hijo. ¿Verdad? Y si hay algo que te molesta, pero que no puedes cambiar, resistirte, no aceptarlo, es locura. Porque tú eres solo el que te está provocando el sufrimiento, mijo. Tú solo eres el que te estás provocando el sufrimiento, ¿no? El otro día vi en la televisión, nomás vi el anuncio de un programa que se llama Aprendiendo a Envejecer, ¿verdad? Por ejemplo, eso de estar envejeciendo, pues es un problema, hijo. Yo lo estoy sintiendo como un problema ya. Ya no puedo llegar hasta allá, no puedo moverme físicamente ni nada. Pero ni eso lo tengo que ver como un problema, mijo, sino una situación que tendré que aprender a manejar, ¿no? Eso es algo que vivimos todos. Entonces les digo, es incurable pero controlable. Es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, es decir, el tiempo en que está el consumo, aunque sea en periodos separados o en un solo periodos separados por algún periodo de remisión, va progresando el deterioro de la salud del adicto y también el deterioro de sus distintas áreas de vida, ¿verdad? Por eso es progresiva. Aquí tenemos un estudio estadístico. Este lo hizo un doctor que, analizando casos de adictos al alcohol, vio qué fases, qué etapas se iban presentando conforme la enfermedad estaba activa. Fíjense, muy temprano se presentan lo que llaman lagunas mentales, acá le llaman palimpsestos alcohólicos. Eso es un fenómeno debido a la oxigenación del cerebro, del lóbulo frontal. Es un fenómeno eléctrico. La frecuencia de las lagunas mentales va aumentando
y son daños irreversibles a tu cerebro, hijo. Es un fenómeno eléctrico. Yo creo que yo tuve lagunas mentales desde el principio, ¿no? Al día siguiente no te acuerdas lo que hiciste y preguntas porque todavía no sabes, ¿no? Hasta que ya mejor ni preguntas, ya nomás con ver la cara de las personas que están a tu alrededor, ya mejor ni les preguntas qué hiciste porque de seguro hiciste algo. Entonces, y así hay muchas, hay psicosis, se daña el cerebro. A ver, hijo, por ahí hay un libro delgadito, Héctor. Fíjate, aquí está narrando como una metáfora el caso de un boxeador. Dice, como el boxeador dice, ha caído para no levantarse. En la cuenta final 1, 2, 3, 4 hasta el 9 fuera, el boxeador es arrastrado a una orilla del ring, el vencedor es felicitado, perseguido, vitoreado, sin embargo el caído no se da cuenta de nada. En su esquina solo hay tristeza y desaliento. Pasa un largo tiempo y al fin empieza a despertar en su esquina con sus malhumorados managers. La pelea ya terminó, le informan, y el perdedor fue brutalmente noqueado. De milagro está vivo. Tienen casi que arrastrarlo, casi sacando del ring. Jugó, peleó y perdió. Nada se puede hacer al respecto. Al despertar en la derrota, le informan que no solo perdió la pelea en el ring, sino que el médico oficial le ha dicho que no puede volver a pelear a riesgo de perder la vida, que está acabado, está ultimado, que es el fin. Sus managers se despiden rápidamente y queda solo en la calle. Hace un somero balance de su situación económica, está quebrado, lleno de deudas. Su esposa está a punto de separarse de él. Sus hijos lo ven con miedo y su cabeza, su mente, no señor, su cabeza es una olla de grillos. Sus pensamientos desquiciados por los golpes recibidos durante años y años, que indudablemente le han ablandado el cerebro, y aquí nos habla de una parte donde la materia gris y la materia blanca van perdiendo su forma. Antes había creo que llegó a venir varias veces a México el Museo de Cera de Francia, de París, y ahí te mostraban el hígado de un alcohólico o te mostraban el cerebro de un alcohólico, donde la sustancia blanca y la sustancia gris ya habían perdido su forma. O sea que le haces un inmenso daño a tu salud, mijo, a tu salud física, aparte de las distintas áreas de tu vida, como dicen ahí. Te aguantan un rato, pero no, llega el momento en que ya no te aguantan, ¿no? Porque convivir con una persona intoxicada, tampoco podemos culparlos, hijo, porque es muy difícil convivir con una persona intoxicada, ¿no? Mi hermano estaba resentido conmigo porque cuando yo me intoxicaba lo quería yo matar, mijo. Y aguantan. O sea, la personalidad del adicto. Por ahí en otra parte del libro comparan al verdadero adicto. Aquí hacen una descripción del adicto y lo comparan con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En realidad ese libro es un libro que se refiere a toda la humanidad. Todos tenemos un lado oscuro dentro de nosotros, pero aquí lo utilizan para referirse al adicto. Entonces la enfermedad es progresiva. En esta tabla de la progresividad, que señala algunos puntos de cómo va progresando, la psicosis, por ejemplo, o sea, salirte fuera de la realidad. Ahora hay una droga que está muy de moda, que es el cristal. El cristal psicotiza mucho, psicotiza a la gente. La gente ya se queda oyendo voces, hijo. Y esas voces las oye aquí y las oye allá.
tenemos un compañero que está psicotizado. Ayer o antier me comuniqué con él. Él en las tardes ya no está en la casa de su hermana porque ahí oye las voces y él las oye también. Se vino de allá porque oía voces allá y como seguía oyendo las voces aquí y eran voces amenazantes de que lo iban a encerrar. Entonces creo que al día siguiente se regresó. Sí, y eso fue hace poquito, hijo. Pero lo malo es que te regresas con todo y voces, ¿no? Alucinaciones. Yo cuando aluciné que tenía gusanos, hijo, que estaba yo lleno de gusanos y vacié un costal de cal en la sala de mi casa para ver si se morían los gusanos, pues todos se enojaron conmigo, hijo. Y aparte fue un desmadre quitar tanta cal de ahí, mi hijo, ¿no? Entonces es progresiva y hay que ver, la progresividad se vive y cada vez es más tremendo, ¿no? Actualmente yo que ya llevo un buen tiempo sin consumir, pues muchos de los daños de mi salud son todavía ocasionados por todo esto. Hay una adicción muy importante de la que no hablamos, que es el tabaco. Y hay unas que te causan un daño más rápido y hay otras que te causan un daño más lento. Pero el tabaco el tabaco es mortal, aquí dicen en las cajetillas de cigarros, y es una de las adicciones más difíciles de dejar. Ya en este tipo de lugares, ya las autoridades de la Secretaría de Salud están queriendo que también sean libres de tabaco, que tampoco se fume, pero se hacen dos excepciones porque esto nos ayuda a controlar un poco la ansiedad, ¿verdad? Eso se llama reducción del daño, pero es una adicción que termina matándote, es una enfermedad terrible, el tabaquismo, hijo. Entonces es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible su final como un internamiento permanente, como la cárcel o la muerte, hijo, ¿no? Por eso se dice. El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que la ocasiona y la forma en que se consume. La causa que la ocasiona es la negación inconsciente. El adicto cree que está haciendo otra cosa, pero en realidad se está negando a vivir determinado tipo de emociones, creyendo que mediante el consumo puede no vivirlas, porque al final de cuentas las vive de igual manera, de emociones molestas, difíciles de vivir. Yo recurro mucho al ejemplo de la timidez. La timidez lleva a mucha gente a iniciarse en el consumo del alcohol y el alcohol actúa sobre el lóbulo frontal, donde están las inhibiciones, el respeto. Por eso, cuando alguien está intoxicado, pues cambia tanto, ¿no? Cambia tanto, se vuelve agresivo, dice cosas que no diría si no estuviera intoxicado, ¿no? Bueno, dice, esto lo hace diferente de otro tipo de consumos de personas que no padecen la enfermedad. La causa y el desarrollo del consumo de un adicto se presenta en este diagrama que le llamamos ciclo adictivo. Una negación inconsciente, sin darte cuenta, te estás negando a vivir determinada emoción. Y eso está en la personalidad del adicto. Nos cuesta trabajo convivir con la gente, tenemos muchos
muchas cosas que nos hacen negarnos a vivir. Por ejemplo, la frustración. La frustración es lo que tú sientes cuando las cosas no son como tú quieres que sean. Esa es la frustración. Y nosotros somos intolerantes a la frustración. No la toleramos, hijo. Entonces, sin darnos cuenta, ante cualquier tipo de frustración, pues nos va a llevar a la urgencia por consumir. Luego la mentira de que esto se logra consumiendo. Les decía yo de la timidez. Yo era muy tímido para relacionarme con la gente. Y entonces, tomando alcohol, pues supuestamente, por ejemplo, para ir a las fiestas, ¿no, hijo? Yo no lograba vencer la timidez. Yo ni a la fiesta llegaba, hijo. Llegaba a la puerta y ahí me quedaba bebiendo, hijo, sin entrar para nada en contacto con las demás personas. Considerar esa negación como una necesidad primaria de supervivencia. Que el cerebro maneje esa negación como una necesidad primaria de supervivencia es lo que lo hace una enfermedad cerebral, ¿verdad? Y entonces del manejo de una necesidad primaria de supervivencia surge la urgencia inaplazable por satisfacer esa necesidad primaria de supervivencia. En este caso está surgiendo ante algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. Las emociones las vives y pasan. Eso es para la gente que no es como nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros no es así. Y surge esa urgencia inaplazable por consumir que no está determinada por tu voluntad, ni que tampoco es controlable por tu voluntad. Aquí no consumes porque quieras, sino consumes porque no puedes no consumir. Y el querer no consumir no te sirve de nada, ¿verdad? Y eso te lleva al inicio del consumo. El estar viviendo de esta manera, creyendo que has encontrado una forma de soportar la vida, todo esto inconscientemente, que has encontrado una forma de soportar la vida, porque no te das cuenta, pero juzgas la vida insoportable, eres impaciente y eres intolerante a la frustración, tienes un montón de problemas, te lleva a que cambie tu metabolismo y tu bioquímica cerebral y se presenta la dependencia física o pérdida de control de la cantidad que consumes. O sea, el hecho de que una vez que inicias el consumo te cuesta el trabajo interrumpirlo, o la frase aquella de que una es demasiado y 1000 no son suficientes, ¿no? Cuando empiezas a consumir, no puedes detener el consumo. Necesitas ir a un lugar donde de alguna manera se te contenga, es la contención, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama compulsión física y es la dependencia física. A lo otro, a la negación inconsciente se le llama dependencia emocional. Y eso nos lleva a consumir, por lo general, hasta la intoxicación, que es el estado patológico en donde no puedes funcionar bien. Tu discurso no es coherente, no es manejable al convivir con las demás personas, o te vuelves agresivo, o por no funcionar bien chocas, ¿verdad? Yo tuve infinidad de choques, yo chocaba hasta en los estacionamientos, hijo, ¿no? Y cuando interrumpes el consumo por alguna causa, surge lo que llaman el síndrome de abstinencia o la supresión. La supresión, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimentas cuando dejas de consumir, hijo. La supresión hay dos tipos. La temprana, que es aquella que se presenta inmediatamente que dejaste de consumir, la cual es fácilmente superable. La severidad de los síntomas de la supresión
depende de la sustancia que consumías. Hay sustancias que presentan alta severidad, como es el alcohol. Aún así, vimos que pocos son las personas que no pueden pasar esto sin poner en riesgo su vida, pero la supresión del alcohol te puede matar, y eso varía de caso a caso. Hay personas a las que les es más difícil pasar la supresión que a otras personas, la supresión aguda. La supresión postaguda no es otra cosa completamente distinta, y esa no se conoce. Esa no dura poco tiempo y ya después ya pasa. Esa dura hasta años, y los síntomas no dependen de la sustancia que consumías, la severidad de los síntomas, dependen del daño que le has hecho a todo tu organismo, muy principalmente a tu sistema nervioso central, que son dificultades para pensar con claridad, dificultades para manejar el estrés, problemas con el sueño, con la memoria, ¿no? Y para que pase ese síndrome de supresión tardía o postagudo, ponen el caso de que, un ejemplo en un libro de un terapeuta, de que más o menos 8 años para que un alcohólico pueda estar otra vez más o menos. Pero el daño ya está hecho, y ese daño es muchas veces irreversible. Tenemos la psicosis amnésica de Korsákov, compañeros. Te hace perder todas las praxias y te hace, pues, de plano no poder funcionar en la vida, ¿no? Ese es el problema que tiene, y eso ya es irreversible, hijo. Es controlable también, se controla con vitamina B, ¿verdad? Entonces es una enfermedad que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Nosotros tenemos que hacer un informe al sistema de vigilancia epidemiológica que se llama SISBEA, porque la adicción es una epidemia también, compañeros. Es una epidemia, y cada vez surgen drogas nuevas y mucho más peligrosas. Para poder romper este ciclo adictivo que les acabo de mostrar, se necesita entrar y permanecer, se necesita evitar el inicio del consumo, ¿verdad? O sea, la abstinencia completa. Eso lo dice el doctor Silworth en la opinión del médico. Eso requiere no producir las emociones que te niegues inconscientemente a vivir. Para no producir esas emociones, compañeros, las emociones no resultan de lo que vives, sino de cómo calificas o cómo juzgas tú lo que vives, ¿verdad? Estoy en bancarrota, que no es lo mismo que decir que solo tienes 5 pesos o algo así. Es cómo ves las cosas que estás viviendo, es lo que es la emoción, hijo. Surge de tu interpretación de la realidad, de la historia que haces acerca de lo que estás viviendo. Estoy viviendo algo insoportable, ¿no? Y hay otra característica que tiene el ser humano que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene para enfrentar las situaciones adversas, para lograr superarlas y transformarlas y que te sirvan para crecer. Y eso nos falla a nosotros. Dice, la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción, que es el contacto con la realidad. El contacto con la realidad es cómo la percibimos. Y otro doctor dice lo mismo, pero de otra forma. Son desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas
y han sido reemplazadas por algo completamente nuevo. Y estas emociones, actitudes e ideas que han dirigido nuestras vidas, generalmente ha sido la programación, el condicionamiento que el mundo te ha metido a ti, mijo. Te programan desde que naces, te van empezando a programar. Y es muy difícil cambiar. Tú ves las cosas de determinada manera y es muy difícil que las veas de otra manera. Entonces, por eso son desechadas. Por eso debe ser un cambio revolucionario, un cambio grande, un cambio gigantesco en tu relación con la vida, en tu relación con los demás, en todo, ¿no? Esa es la solución, el cambio, porque ese cambio te va a permitir no producir las emociones. Ahora, ese cambio, ¿cómo se logra? Fíjense, aquí dice impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación que para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol sugiere la agrupación Alcohólicos Anónimos y que es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Eso quiere decir que no puede no consumir. Luego dice, en el capítulo 2 hay una solución del libro Alcohólicos Anónimos entre algunas de las observaciones que producto de la ignorancia respecto de la enfermedad de la adicción hacen personas que no la padecen, por ejemplo un consumidor moderado. Acerca de personas adictas se puede hacer la siguiente: yo puedo consumir o no consumir, ¿verdad? Yo puedo beberme unos tragos o no bebérmelos. No es para mí tan importante, no es un motivo de supervivencia ni nada de eso. ¿Por qué no puede él? Porque él es adicto. Dice, la respuesta a esta observación es que él, adicto, no puede no consumir porque es la manifestación de la enfermedad, el no poder no consumir. No poder no consumir es la impotencia de la que se habla. Dice que se expresa más adelante en el mismo capítulo cuando se nos dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Es decir, que para los adictos el consumo no es una elección. Y esto tú lo oyes y no lo crees. Tú dices, no, pues si yo elegí, yo fui, decidí y compré, pero no te estás dando cuenta que inconscientemente estás haciendo otra cosa. Es decir, que para los adictos el consumo no es su elección. De aquí que digamos que no es su voluntad lo que determina el que consuma. Para entender este hecho se puede acudir a la definición de adicción como la negación inconsciente para encarar y traspasar, para vivir ciertas emociones, que no son producto de las circunstancias que la vida les presenta, sino de sus pensamientos respecto a ellas. Esta negación inconsciente se explica porque ante la mentira de que puedes escapar de la situación molesta, el cerebro, a través de un mandato bioquímico, eleva a nivel de necesidad primaria de supervivencia el consumo. Estos hechos determinan el inicio del consumo causado por la dependencia psicológica que desencadena las demás etapas del ciclo adictivo, siendo la siguiente la compulsión física, que es la expresión de la dependencia física. Para poder romper el ciclo adictivo eliminando el inicio del consumo, debe ser superada la negación de enfrentar los distintos contenidos que la vida nos presenta, lo cual se logra a través de la sabiduría de la vida que elimina nuestra percepción de sufrimiento.
Y la única sabiduría de la vida que elimina nuestra percepción de sufrimiento es la espiritualidad. Buda decía, yo todo lo que enseño es lo que es el sufrimiento y cómo transformarlo. Es lo que decía Buda, ¿no? Entonces aquí dice, entonces de lo que hemos dicho hay ciertas conclusiones, ciertas consecuencias. No es su voluntad la que determina que consuman, ni lo que podrá evitarlo. Aquí hay gente que me dice, no, pues si yo ya me puedo ir, yo no quiero consumir. El que no quieras consumir no te va a servir si no has experimentado el cambio necesario para dejar de producir. Eso viene reforzado por otra frase donde te dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo, porque estás ante una pérdida que vas a sufrir si no puedes ya dejar de consumir, es totalmente infructuoso. Eso también lo dice el libro. Dice, si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura, porque la adicción también se puede definir como el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Consumiendo te va a traer consecuencias, malas consecuencias, hijo. Entonces ahí te ponen un ejemplo de uno que cruza la calle a media calle y lo atropellan siempre, pero no puede dejar de hacerlo, ¿verdad? Y entonces te dice, si esto fuera producto de tu voluntad, sería una locura que tú siguieras haciéndolo, ¿verdad? Respecto a esa locura, es que nosotros estamos esperando que se nos devuelva la cordura de no volver a iniciar el consumo. En realidad no es una locura porque no es un producto de tu voluntad. El más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de hacerlo resultan infructuosas. Para el adicto el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. O sea, se presenta y dicen que es como el salteador rapaz, ¿no? Haz de cuenta que tú vas caminando por la calle pensando en otra cosa o haciendo, y de repente te cae encima el consumo, güey. Inicias el consumo y luego no puedes dejar de consumir, cabrón. Esa metáfora es muy buena y es muy real. Luego te dice, el adicto se encuentra ante la alternativa, esto lo dice en el capítulo 4, ante la alternativa de seguir siendo como es. Esto quiere decir reaccionar a la vida de la misma manera. ¿Y nosotros cómo hemos reaccionado a la vida? Consumiendo. O experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. En el libro lo dice, vivir sobre una base espiritual. Y sobre esa base espiritual ya no vas a producir las emociones que te niegues inconscientemente a vivir. Ninguna de las dos es fácil. Ni seguir siendo como estás, porque cada vez te pasan cosas más cabronas, hijo. Pero también tenemos una resistencia a cambiar. Entonces vivir sobre una base espiritual también es muy difícil, ¿verdad? Vivir muy difícil. Hay un libro de espiritualidad que dice que no hay problemas y que la gente se molesta cuando le dicen que no hay problemas, porque lo espiritual pues es completamente, háganse cuenta, es otra dimensión donde vas a vivir conforme a lo que te vas a manejar, ¿no? Ninguna de las dos es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda, es decir, experimentar un cambio, es decir, vivir sobre una base espiritual. La fuerza que nos permite el cambio tiene que ser mayor que la resistencia a este y es la necesidad de hacerlo, es el sufrimiento. Significa que la peor cosa de tu vida, tu cruz, se convierte en lo mejor que te ha ocurrido porque te obliga a rendirte,
a morir. Te fuerza a convertirte en nada, a ser como Dios, porque también Dios es una no cosa, una nada. En estos tiempos y en lo que se refiere a la mayoría inconsciente de los seres humanos, el camino de la cruz es para muchos el único camino. Solo despertarán a través del sufrimiento y la iluminación como fenómeno colectivo, probablemente será precedida por grandes conmociones. Este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas de la tierra. Bueno, hablando estrictamente, estos seres no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega, de la aceptación. Es el tercer paso, ¿verdad? Teníamos un nuevo patrón. Nosotros no somos los que llevamos el control de nuestra vida. Dice, la vida, tú eres el baile y la vida es la bailarina, ¿no? Te dice ahí, teníamos un nuevo patrón, todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos. Y aquí surge el problema, porque ¿quién prefiere lo que necesita a lo que quiere? Nosotros, para salir de nuestro estado, necesitamos vivir todas las consecuencias de nuestra adicción, y nos lleva un buen tiempo vivir todas esas consecuencias para lograr salir de nuestra impotencia ante el consumo, ¿no? Yo llegué aquí después de los 50 años, hijo, ¿no? Y hay gente que se tarda, no es un problema fácil de resolver, hijo. Esteban llegó aquí, ¿a qué edad llegaste, hijo? A los 16. Ahorita ya no sé cuántos tenga, pero todavía no sale el problema, hijo. Ha estado yendo y viniendo. Él viene cada determinado tiempo, lo hace, ¿verdad? Sí. Cada 2 años. Sí. Héctor, no me acuerdo. A los 18. ¿Eh? A los 18. A los 18. Cuando empezó a tratar de salir de su problemática. Cristo es la primera vez que no tenía ni conciencia de lo que estaba, porque según la junta última que vimos, tú no sabías qué estábamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero también ahorita ya ha pasado el tiempo y todavía no puede salir de su problema. Lo mismo sucede con Franco. Y aquí dice, seguramente comprendieron, dice, hablando estrictamente, estos seres no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega o aceptación a la que fueron forzados por su intenso sufrimiento. Tú, cuando ya te cansas de sufrir, dejas de sufrir porque ya no puedes seguir sufriendo. Lo podrás decir verbalmente, yo ya estoy cansado de que esto se... Pero lo que aquí lo que manifiesta las cosas son las acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando admitimos que somos impotentes ante la adicción, o cuando admitimos que tenemos esta enfermedad, si no hacemos lo que es necesario para solucionar el problema, es una admisión verbal nada más, pero no es una admisión real de cuál es nuestra situación. Dice, puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia, la entrega, es el fin de la mente como su amo. En la rendición todo juicio y toda negatividad se disuelven. El reino del ser que había sido oscurecido por la mente se abre entonces y brilla. A eso se refiere aquí cuando dice construir o vivir sobre una base espiritual. Seguir siendo como es o vivir sobre una base espiritual. Seguir reaccionando a la vida de la misma manera o experimentar un gran cambio que te permita ver la vida de otra forma, hijo, para no producir las emociones que te niegues sin darte cuenta a vivir.
y que te lleven a defender la mentira de que hay una manera de no vivirlas y de que esa manera es consumiendo. A ver, ahora sí es necesario que hablen ustedes. Ese resumen se los he leído muchas veces. Ese resumen se hizo por casualidad para hacer un video. Esa primera página que le leí ahorita de la impotencia, me pidió a alguien que le escribiera algo al respecto. Y también por casualidad salió esto. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestro caso, al caso de ustedes? ¿Están de acuerdo con esta teoría o...? Sí, sí. Yo, cada que salía de un centro de rehabilitación, yo salía lo mismo. Ahorita hablabas de algo que yo jamás había pensado. Hablabas de que regresamos sin un cambio al mismo lugar que nos había hecho producir las emociones que nos habían hecho llegar. Sin embargo, cuando nos vamos de aquí queremos regresar a ese mismo entorno. Y a mí me pasa así, siempre me pasó así. Yo era como en automático cuando yo salía a un proceso de media luz o de medio anexo a buscar trabajo en una carnicería. Yo dije, pues es lo que yo sé hacer, ¿no? Y es lo que voy a hacer toda mi vida. Y a lo mejor sí, no lo sé. La cosa es que si yo no experimento un cambio que me pueda hacer ver las cosas de diferente manera, pues el resultado va a ser el mismo. Yo lo había platicado, en la semana que vino Luis Carlos me estaba platicando que su cuñado recibió una herencia, ¿no? Y que recibió una lana y que le pagaron con un coche y que le quedaron de ver una feria. Entonces pues yo me quedé pensando, yo muchas veces en mi vida he estado o he pensado, pues que de quién voy a recibir una herencia, pues de nadie, así como que voy a pensar que eso va a ser lo que va a salvar mi vida, ¿no? El hecho de recibir una lana. Entonces, pues yo ya en mi vida, yo le dije a Luis Carlos en ese momento, yo no es que me sienta que esté en otro pedo, ¿no? Pero yo sí hoy quiero experimentar el ser feliz y el estar bien con lo que tenga, ¿no? Y estar dejando de pensar que la felicidad está en tener un buen trabajo, en tener una esposa último modelo, en tener los tenis más nuevos, los de marca, en traer dinero en la cartera, en traer el mejor celular. Pensar que esas cosas son las que me van a hacer ser feliz, pues no, cabrón. Ajá. Entonces, vivir sobre una base espiritual abarca muchos aspectos. Y uno de los aspectos que abarca es nuestra idea sobre la felicidad. Sí. Todos nuestros deseos son ser felices, ¿verdad? Lo malo son las elecciones que hacemos, dice uno de nuestros libros. Pensar que algo pequeño como el sexo, el dinero, el poder, te hará ser feliz de verdad y para siempre, es engañarte a ti mismo. Solo tu verdadero ser te hará ser feliz de verdad, ¿no? Entonces, el vivir sobre una base espiritual, pues es otro trabajo completamente. Aquí estudiamos la enfermedad, pero también nos vamos introduciendo un poco en lo que es la espiritualidad, ¿no? Últimamente les he dado puras juntas sobre la enfermedad y hemos dejado de ver un poco sobre la espiritualidad por las circunstancias. Antes se acuerdan que me llevaba yo todo eso a la mesa aquella y estaba ahí leyendo una cosa, venía la lectura de algo espiritual, ¿no? Pero esa es la teoría que se maneja aquí. Podemos estar o no de acuerdo, no deja de ser más que un punto de vista, o puede ser una explicación de lo que nos está pasando. Nos podemos dar cuenta de que es una explicación de lo que nos pasa, o puede ser que no nos demos cuenta de lo que es una explicación de lo que nos pasa. Tú, Franco, ¿qué opinas, hijo? Sí, padrino, yo, es que ahorita que veía lo que decía, eso me queda claro un poco, vaya, de que ya no puedo estarlo buscando en
en cosas que antes lo quería encontrar, ¿no? En lujos, en sexo, en lo que quiera. Que el hecho de conformarme con estar conforme con lo que tengo y demás. Pero cuando habla de los condicionamientos y demás, yo como adicto me pongo a pensar, a ver, ¿quién que sea adicto, digamos, ahorita con lo que ha sucedido, que vamos a 2 años de pandemia y todo se ha derrumbado, como dice Prema Chodron, pero ella refiriéndose a que todo se derrumba conforme uno avanza, pero digamos, todo se derrumba en la vida. ¿Quién tiene la calidad espiritual para tolerarlo? Y sencillamente lo veo yo, por ejemplo, con mis hijos que no lo han dejado vivir, ni la gente que me rodea, que se ha encontrado la manera de sustituir lo que estaban haciendo por otra cosa, por alguna otra cosa, pero sobreviven, padrino, no chupan. Y dije, no, pues esta prueba es demasiado para mí. La falta de espiritualidad, padrino, a lo que voy, esa mente que parece que fueran dos y una persigue a la otra, y todo ahorita lo que estoy leyendo y todas estas cosas, que me hacen, cuando quiero caer en eso y quiero ponerme, serenarme, o estar en un estado de ánimo donde digo, no pasa nada, cabrón, todo esto es pasajero, todo lo que nos puede decir la espiritualidad, así como embarradita, porque no voy a hablar más, sencillamente pasan las horas y las horas y las horas y esto, y la sensación de soledad y esto, y vámonos a la chingada. Llega un momento en que se convierte para mí en una necesidad de empujarme a algo. La urgencia inaplazable, hijo. La urgencia inaplazable. Por una negación inconsciente a estar viviendo lo que estás viviendo, hijo. Eso es así como decir, nada más por esta vez me voy a permitir dar un trago para sentir un poquito, porque está la desesperación y el tiempo que es otro pinche problema enorme, porque no existe tal y como lo concebimos. Eso lo dice la espiritualidad, pero llegar a creer todo lo que dice la espiritualidad o entrar a la espiritualidad es el terreno más difícil. Sí, la espiritualidad es absolutamente contraria al condicionamiento, a todo aquello con lo que venimos equipados al llegar aquí, hijo. Las cosas son completamente al revés, ¿no? Tenemos muchos condicionamientos de cómo es la vida, hijo, en tu caso la playa, el papel que desempeñas, tenemos y esa ha sido una programación que nos han dado y una autoprogramación que nosotros mismos nos hemos dado, de que la vida debe de ser de cierta manera, ¿no, hijo? Sí, Christopher. Estás un poco bonita. Fíjate, ahorita todo esto que te estaba hablando, padrino, y las áreas que mencionaste, son áreas que en el primer paso lo habla, o al principio en los primeros renglones lo habla como una ingobernabilidad. Ya vas a escuchar esa palabra, ingobernabilidad. Aquí lo manejamos como la falta de capacidad para manejar nuestras diferentes áreas de vida. Y unas de las áreas de vida son de las que acabo de hablar, como lo material, lo sexual, lo social. Todas esas áreas me parecieron inmanejables. Por todo eso, por lo que hoy sufro, y mi falta de cambio me ha incapacitado para que hoy pueda, yo a veces me pongo a pensar, padrino, ¿no? Ya no como el hubiera, ¿no? Y que me haga sufrir, ¿no? Pero digo, si me hubiera quedado cuando tenía 25 años, si hubiera cambiado cuando estaba más joven, puta. Hoy sí considero que de una de las áreas, o todas las áreas de mi vida que no puedo manejar, han sido por la falta de un cambio. Sí. Nunca he sido responsable. Pero precisamente ese cambio, hijo, aquí dice,
no encontraron a Dios por medio del sufrimiento. Encontraron a Dios por medio de la entrega a la que fueron forzados por su intenso sufrimiento, dijo. ¿No? Entonces, lo que hemos vivido, acá hay uno de los resultados que tú debes obtener, acá en la página 78 le llaman las promesas, y te dice, no nos lamentaremos por el pasado, ¿no? Porque precisamente se supone que el estado que vamos alcanzando nos va a hacer estar mejor que como hemos estado nunca. Nos va a dar la libertad, porque nuestras emociones no van a depender de lo que pase o de lo que no pase, hijo. No, vamos a ser libres, pues, ni de las actitudes de los demás, ¿no? Héctor. Sí, soy Héctor. Yo todo en mi caso personal, he logrado el cambio empezando bajando por mis pretensiones, ¿no? ¿Cuáles eran mis pretensiones? Como en algún momento tuve un buen trabajo, yo quería volver a encontrar el buen trabajo. Sí, tú cuando perdiste ese trabajo te fuiste para abajo, hijo. Eso sí. Entonces, ¿cómo volver a obtener esas ganas de vivir, no? Porque después de ya un rato estar limpio, vuelves a caer, es mucho más difícil, ¿no? Bueno, en mi caso. Entonces, ¿cómo le trato de hacer? Pues así bajar mis pretensiones, ¿no? Haciéndome responsable de todos los actos que yo hice, son las consecuencias que hoy vivo, ¿no? Porque no puedo seguir culpando a la madre de mis hijos porque nos separamos, ¿no? Que hay muchas, en mi mente distorsionada, hay muchas justificaciones para hacerlo, ¿no? Pero entonces ya tengo que empezar a hacerme responsable. Tengo que empezar a darme cuenta yo, no sé si se puede decir en qué fallé o qué dejé de hacer para que ese matrimonio no funcionara, ¿no? Y así lo voy haciendo en las partes diferentes de mi vida, ¿no? O sea, en la familiar. Pero lo que no dejaste hacer fue tu enfermedad, hijo. Sí, pero como ya estoy conociendo mi enfermedad, ya me doy cuenta de las cosas que dejé de hacer. O sea, ya no es tan inconsciente, ya es un poquito consciente, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que tengo que estar, bueno, yo tengo que estar agradecido, ¿no? Porque a pesar de la vida tan en excesos que viví, dentro de lo que cabe, en este momento estoy más o menos sano. Dentro de lo que cabe, todavía soy un poco funcional, no puedo encontrar cualquier trabajo de lo que sea. Claro que ya no voy a ganar lo que ganaba antes, y eso a mí me costó mucho trabajo aceptarlo, aplastar mi ego y decirme, pues mi pedo, mi chingón, vas a tener que trabajar en esto, vas a tener que hacer esto. O sea, me costó demasiado trabajo, más sin en cambio, el día de hoy trato de hacerlo, ¿no? Porque oportunidades se me dieron muchas. Por la enfermedad no las supo aprovechar, está perfecto. Entonces el día de hoy trato de comer lo que tengo. ¿Y cómo lo quiero? Pues bajando mis pretensiones. Ya no voy a ser aquel chamaco que se paraba en cualquier empresa y le daba el trabajo, sin pedos. Ya no es, ya mi realidad es otra, ¿no? Ya mi realidad es que me cuesta mucho trabajo encontrar un trabajo por mi edad para empezar. Porque esta actualidad, sin culpar al mundo, porque también es muy fácil hacerlo, le dan más, más chance a los jóvenes. Entonces, aceptar todo eso, pues me está costando trabajo, ¿no? Ahorita que volví a entrar a la coca, pues me cuesta mucho trabajo que unos chamacos estúpidos me quieran enseñar cómo se trabaja cuando ni saben. Más sin en cambio me tengo que quedar callado, tengo que decir, órale, vamos a hacerlo a tu manera, como tú dices. Y eso es lo que funciona para mí, ¿no? Para que no me llegue ese salteador rapaz que mencionabas. Cuando yo aprendo a controlar mis emociones, o medio controlarlas, ya no está tan presente ese salteador rapaz, ¿no? Ya dejo de ver lo que perdí, porque en realidad nunca lo tuve, ¿no? Y empiezo a valorar mi ser como se debe de valorar, ¿no? O sea, yo no necesito una pareja para estar bien. Hasta hoy lo entiendo, ¿no? Después de mucho tiempo.
yo no necesito la palmadita de mis hijos para saber que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Te lo comenté cuando yo me separé, a mi papá me dijo, mira, mi chico, nadie me vale madre lo que tú hiciste o dejaste de hacer con la pareja de tus hijos, tú le tienes que hablar a tus hijos. Y yo decía, no, espérate, o sea, ¿cómo crees? Pues, ¿qué van a hacer con mi dinero? Que su puta madre y la chingada. O sea, defendiendo mi ego, ¿no? Mi papá me sentó y me dijo, a ver, güey, usted se tiene que hacer responsable de sus hijos. Si no se puede hacer responsable de otra cosa, al menos dele el dinero. Y así me lo dijo textual, porque tú eres tan pinche miserable que solo tienes eso. Y dije, ay, más sin en cambio yo lo agradezco, ¿no? Porque a pesar de mi recaída, ya no tengo la familia Kellogg's, pero al menos puedo seguir viendo a mis hijos cada semana, ¿no? Que son consecuencias de mis actos que yo en su momento tuve. Entonces yo, para obtener ese cambio, empecé haciéndome responsable de mí mismo, de mis actos, de que ahora entiendo lo que siempre me dijiste y nunca quise entenderlo, ¿no? Lo que yo doy al universo es lo que yo recibo. Si sigo dando mi egoísmo, pues voy a recibir mi egoísmo. Si empiezo a preocuparme un poquito más por lo demás, que en mi caso me cuesta mucho trabajo preocuparme por lo demás, pues recibo cosas buenas, ¿no? Que es un cambio muy lento, o para mí es muy lento, claro que es lento, pero todo esto, todo lo que el programa me ha enseñado, o me han querido meter, o me han querido explicar, para mí se resume en eso, ¿no? En buscar ese cambio que cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo, y que me duele, pues claro que me duele, porque sigo siendo humano, ¿no? El día de hoy ya no hay sustancias que hacían que mis sentimientos se apagaran, ¿no? De las emociones que tú decías que no, que me negaba a vivir, ya no existe ese, antes le llamaban ese bálsamo, ¿no? Que me idiotizaba y ya no sentía ni puta madre, según yo, pero sí sentía. El día de hoy, me han dado esa fuerza de poder afrontar las cosas, y ¿qué crees? Cuando las aprendo a afrontar no pasa realmente nada, güey. O sea, cuando aprendo a decirle a las personas lo que pasa por mi cabezota, o siento sin necesidad de dañarlas, mi reclamo, por ejemplo, con mi madre, decirle 2 o 3 cosas, las respuestas que me da mi mamá, son muy diferentes a lo que mi cabeza imagina que me iba a decir, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? Pues voy a descansar 15 días porque se acabó el trabajo y bla, bla, bla. Yo pensaba que me iba a decir, no, sácate la chingada a tu madre de la casa porque atrás vez de huevón y que la chingada y bla, bla, bla. Y la respuesta fue, me dijo, no hay pedo, está bien. Entonces, obtener ese cambio y ese valor, pues sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero lo que más trabajo me cuesta es aprender a observar mi enfermedad. No sentir que ya estoy sano, no sentir que ya la libré, que ya me la sé, que este piloto, que la... Porque yo también tengo, pues, algunos internamientos, ¿no? O sea, tengo mi currículum bonito en esa cuestión, pero me dicen, ¿qué aprendiste? Yo sé, ¿qué hiciste? Ya por eso a mí no me gusta decir tanto los internamientos que llevo. Mejor, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? A personas como a mí ya no le queda hablar. O sea, ya queda hacer las cosas, ¿no? Porque he prometido muchas cosas durante mi vida y nunca he cumplido ni madre. Entonces el día de hoy trato de quedarme callado y hacer las cosas, más bien que me cuesta trabajo, claro que me cuesta trabajo. No sé si sean esa cosa tardía que está sucediendo, no lo sé, pero sí me cuesta trabajo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo a mí cumplir un horario de trabajo. De verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque mi cabeza dice, no, pues es que no mames, aquí llegas tan temprano, si sales a las 9 de la mañana del service, mejor llegas 5 para las 9 y ya estás a trabajar y la chingada. Más sin en cambio tengo que forzarme a levantarme temprano. O tenía que forzarme, ¿no? Ya estoy descansando, pero tenía que forzarme a llegar temprano y estar ahí como sonso sin hacer nada, hasta que los vendedores salieran. Y todo eso, esas cositas tan pequeñas a mí me cuesta mucho trabajo, el quedarme callado, el aceptar que el supervisor me diga de cosas, que me quiera aventar responsabilidades que a mí no me corresponden, pero ese también es algo que me ha funcionado a mí, no quedarme callado y no decir nada. Dirían por ahí, estar tranquilo en medio de la tempestad, porque para mí ya eres una tempestad, de verdad, o sea,
A pesar de que no he consumido, ya llevo un ratillo de no consumir, mi cabeza sigue siendo una total locura. Y es una tempestad de quedarme callado y aguantarme. Y ese cambio, pues lo he tratado de obtener, pero como siempre he sido, pues nunca he valorado lo que yo he logrado, se me hacen muy pequeñas cositas. Y todos los demás dicen que son muy grandes, pero a mí se me hacen muy pequeñas y por eso comparto. Gracias, hijo. ¿Alguien más, compañero? Pues esto es poco a poco, José. Sí. Todo lo que se dice aquí es muy raro, ¿verdad? Más que nada, como dice usted, ¿no? Tenemos de aprender a vivir con lo que tenemos, ¿no? Olvidar el pasado y aprender a vivir con lo que tenemos ahora, ¿no? Ser felices, ¿no? O tratar de encontrar esa felicidad, ¿no? Que no va a ser la misma, ¿no? Obviamente, pero no lamentarnos más, ¿no? De lo que hicimos o no hicimos, pues eso ya se quedó atrás, ¿no? Ahora sí que aprender a valorar cada día más lo que vamos creando, ¿no? Hijo. Sí. Por ahí, vivir en el presente, no vivir en el pasado, ni vivir en el futuro, no vivir en el presente. Yo, ya, mire, padre, para terminar, ahorita en la mañana en el pensamiento del día nos hablaba de la grandilocuencia, ¿no? Que pensábamos que teníamos cuando estábamos consumiendo, de que muchas veces acudíamos a lugares de bajo prestigio para sentirnos mejor. Tenemos bien confundidos los valores, padrino. Tú una vez nos hablaste de valores, nos dijiste que muchas veces uno cree que peleando, ¿no? Que me puede valer. Y a mí me quedó eso muy grabado porque yo era así, yo venía con muchas programaciones y muchos condicionamientos, pensando que el ser barrio era la neta, que el ser el pinche golpeador, que ser el mejor atero, o sea, uno viene con esas programaciones y muchas veces dice que hasta estando dentro en abstinencia o en recuperación, todavía seguimos arrastrando esos, seguimos viviendo del pasado porque nuestros valores, o al menos yo lo veo así, ¿no? Yo veo mi valor en la vida que pues yo creo que me sentía como nada, que hasta ese tipo de cosas, muchas veces el vivir en el pasado me causa satisfacción hoy. Entonces, pues dices que nos vas a empezar a hablar de nuevo de espiritualidad y también por ahí a ver si luego nos puedes hablar de esos temas, ¿no, padrino? Con respecto a los valores y las programaciones, todo eso. Sí. Lo último se me quedó en la mañana del pensamiento. Nada más es eso. Gracias. Ok, mijo. ¿Nadie más, hijo? ¿No? Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, compañero. Gracias. Gracias.